como madre. Me contabas fuera de cámaras que tienes un pequeño con discapacidad. ¿Cómo ha sido todo este camino? Maravilloso. Yo siempre digo que yo fui una persona antes. Yo ahora digo que era muy mala antes de que nazca mi hijo, pero mala. Yo digo ahora mala. que soy ¿Por mala. qué? Mala, pero ¿cómo? ¿En no qué sé, sentido? Mala bruja. Porque yo no conocía lo que significa la diversidad y la inclusión. O sea, nunca la había sentido o la había vivido en mi familia. Entonces, para mí eso fue un mundo totalmente pero diferente. ¿Como mala o más bien es un tema de no sí, no tenía esa posibilidad. No creo que mala, o sea, y tampoco me interesaba. Bienvenidos, esto es Como Niña. Iniciamos un nuevo programa. Yo tengo hoy una invitada de lujo. Se trata de María Rosa Tapia. Ella es empresaria, ella es esposa, ella es madre. Nos va a contar de todos estos ejes con los que va equilibrando también su vida y además está inmersa en el tema de los eventos, de traer perfiles altísimos al Ecuador. Ya vamos a ir conversando con ella, pero primero vamos a agradecer a todas las personas que hacen posible que estemos hoy aquí, empezando por el Hotel Le Parc, la casa del podcast, que realmente tiene espacios espectaculares. Ustedes tienen que venir al parque y hoy nos ha traído la bebida favorita de nuestra invitada. Ya vamos a hablar de eso. Es un espumante. Estamos por acá. Ya mismo le vamos a dar paso. Vamos a hacer un salud inicial. Y también a Go Social Suite. Todo lo que ustedes quieran saber en las redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando? No se dejen guiar por los cuentos. Ustedes entren www.GoSocialSuite y hagan su pregunta. Vayan a enterarse todo lo que está diciendo la gente en las redes sociales. Y Dental Alliance luce espectacular con el doctor José Maldonado. Pues ustedes marcarles al 099-236-994. Vayan por favor y luzcan una sonrisa espectacular como la de mi invitada. Bienvenida María Rosa, muchas gracias por aceptar la invitación. Queremos conocerte un poco, entonces me gustaría que un poco nos cuentes sobre tu trayectoria. Tú has traído perfiles súper altos al Ecuador, has enriquecido también el tema de que vayamos conociendo a esta gente que es muy importante irla escuchando en tus eventos. Recién estuviste también organizando el foro de mujeres con Seminarium. Cuéntanos un poquito. Bueno, este interés por tener ese contacto con estos personajes que marcan historia en el mundo del management, a mí me nació cuando estaba en el colegio. Yo me eduqué en el colegio alemán y en realidad la educación alemana te vuelca bastante a la competitividad y desde el principio siempre nos impulsaban a investigar. Y a la par de la investigación era a tratar de encontrar siempre soluciones, a tratar de no quedarse solamente con lo que pasaba localmente aquí, sino nos inspiraban muchísimo en el colegio y nos motivaban para que investiguemos muchísimo acerca de lo que estaba pasando en ese momento en el mundo. Por ejemplo, en Europa, en mi época del colegio, por ejemplo, se dio la apertura del muro de Berlín. Oh, wow. Hubieron acontecimientos importantes, habían guerras muy, muy duras, y entonces este tipo de cosas son las que a mí me llevaban para poder conocer y estar siempre pendiente de qué es lo que estaba pasando, quién eran estos grandes líderes que estaban marcando la historia en el mundo. Así que así nació el interés por conocer a estos personajes, a estas personas y por supuesto, pues ya en un momento dado cuando estábamos ya en quinto o sexto curso, ya venía temas de donde ya tenías que estudiar cosas ya muy del mundo del management, en donde había desde filosofía hasta temas, no sé, como el ejemplo de Michael Porter y estos grandes profesores y grandes gurús del mundo que marcaban la diferencia para hablarte de las tendencias que en ese momento estaban vigentes, como la competitividad, como la estrategia. Y entonces así empezó el interés mío por conocer a estas personas. Y dije, algún día tengo que conocerlos, algún día voy a saber de ellos, tengo que buscar la manera y la posibilidad de poder llegar a ellos. Pero era una idea, nada más. Claro, ahí empezaba como que esa idea de por ahí quiero irme perfilando. Hoy, con ya toda la experiencia que tú tienes, el haber traído a diferentes personajes, altos perfiles súper potentes al Ecuador, ¿cuál crees tú que es el desafío que enfrentas a la hora de lograr que ellos lleguen a nuestro país? Bueno, el primer desafío es que me acepten, que acepten venir acá, porque en realidad, y no porque el Ecuador no es atractivo, es porque
Quito es un poco mal conectado desde el punto de vista de lo que es vuelos aéreos. Entonces, ese es un desafío complicado. Quito y, por ejemplo, Montevideo son bastante, están mal conectados. O sea, Guayaquil le va mejor en ese tema. Probablemente sí, pero Quito y Montevideo en Sudamérica son las ciudades que más mal conectadas están. Entonces, para el tema de vuelos es complicado. O sea, hay que hacer un trabajo también desde ahí, ¿no? Sí, es interesante porque hay que conseguir la ruta que llegue directo, mientras más directo sea el vuelo. Y la segunda, creo que es interesante, esa gente lo que busca tiene agendas muy apretadas y en realidad hay que mirar que estén primero vigentes. Hay profesores o hay teorías que están vigentes por más de 25 años, 40 años. Yo en un momento dado decía que el tema de Michael Porter entraba con sangre en la universidad y que siempre va a estar vigente. Era una manera de referirme a lo que sucedía. Pasaban los años y seguía vigente, por ejemplo. Y me parece interesante también que como no nos conocen, siempre es atractivo nombrar a todos estos personajes que han venido acá, que existen en las Galápagos. Y entonces, ese era el mejor gancho que yo siempre encontraba. Te vas a las Galápagos. O sea, usted viene de Ecuador y se va a las Galápagos. Eso era como que el gancho, el caramelo que todo el mundo decía, las Galápagos, eso me gusta. Y entonces te ponen atención. Y empieza la negociación, la fecha, poner en la agenda y mirar las fechas. Y por supuesto ya ponernos de acuerdo en todos los detalles acerca de qué va a hablar, cuál es el tema, cuál es la audiencia, cuánto tiempo y qué nomás es lo que puedo hacer y a qué voy a estar expuesto, o sea, lo típico, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota así entretenida, divertida que nos puedas contar con alguno de tus invitados, así que alguno de los perfiles que trajiste que dijiste, mira lo que pasó con tal? A ver, una anécdota interesante. El presidente que falleció, el presidente Piñera, Sebastián Piñera, lo traje acá unos meses antes de que se lance de candidato a presidente en Chile. Y era un hombre muy sencillo. O sea, todavía no estaba en candidato. Pero ya había anunciado que iba a tener una candidatura. Él todavía estaba retirándose del Bordelán. Ya. Y entonces yo lo fui a buscar en mi coche al aeropuerto, pero en esa época, te estoy hablando hace 20 y tantos años atrás, yo tenía un Peugeot de 2 puertas, no de 4 puertas, y obviamente sale él con una maleta muy, muy discreta, porque las personas que saben viajar no viajan como nosotras, llenas de maletas. Claro, que a veces llevas ahí como 5 maletas. Él llegó con una maleta pequeña y me dijo, caramba, si no puedo abrir la puerta para poner la maleta. Le digo, no, es que mi coche tengo que abrirle atrás. Entonces me dijo, muy lindo el coche, niñita. Entonces yo no sabía si era lago, era crítica, pero estuvo interesante. Y bueno, el aeropuerto, pero el aeropuerto estaba todavía en Quito, no estaba abajo en Tababela. Claro, estaba todavía por la zona del Bicentenario. Exactamente. Entonces subimos en el coche y las preguntas y la conversación con él en el trayecto aeropuerto-hotel fueron tan sencillas y tan directas. Él lo primero que me preguntó fue, ¿y qué estudiaste? Y luego me preguntó, ¿y a qué te dedicas? Le digo, yo trabajo en seminario, en esa época era empleada. Y luego me preguntó, ¿y por qué pensaste en mí? Y la última pregunta que me hizo, que fue la más interesante de todas. Tú claro, manejando así todo el cuestionario ahí. Y la última pregunta que me hizo fue, ¿ya te casaste? O sea, fue tan chistoso porque, así como, sí, porque me dijo que tenía muchos hijos, muchos nietos y que su familia era muy amplia. Y claro, en Chile la anécdota es que cuando ya a mi edad, digamos, en esa época, en mi edad, tú vas a Chile y las mujeres tienen bastantes hijos. Y ahí a veces, aunque no lo creas, era como que si no tienes tantos hijos no se ve tan bien. Y te estoy hablando hace 20 años, es tan curioso como eso. Y coincidimos de que... ¿Y qué le respondiste tú? Le dije que no estaba casada todavía. En ese punto no era sí, tú. no tenía un punto. Entonces me regresó a ver y me dijo, ¿y te piensas casar? Le digo, sí, claro. Entonces imagínate, eso preguntaron en esta época era como... No, pues ahorita ya es como que complicado, ¿no? Claro, ya pero es otro totalmente, contexto. Pero fue muy interesante con él. Y otra anécdota que te puedo contar con el profesor Porter, yo me fui con él en un avión, en el avión privado, y me llamó la atención que quien manejaba el avión era el esposo de Keiko Fujimori. Entonces yo pensé que era algún chofer de avión, o sea, el piloto de avión. Claro, el piloto. Sí, pensé que era el piloto y yo llegué y así toda canchera, por favor, ya tenemos que irnos, que tenemos el evento en Guayaquil, hay que apurarse. Salgamos puntuales, tú en tu tema de ejecutiva. Exactamente. Y en ese momento el profesor Porte me dijo,
María, stop. O sea, me dijo, ya. Y digo, bájale 3 él rayitas. es mi amigo. Y yo, ok. Entonces yo pensé que era él, porque me pidió el hangar, el generador, Claro, es que de la estaba... gasolina y todo el tema. Y era el amigo de él personal. Entonces él venía en un jet de su amigo personal. Y claro, después me enteré que Gran era el amigo, esposo de Keiko Fujimori. Esos amigos. Y volamos en ese avión a Guayaquil. Entonces, no hablamos una palabra todo el vuelo. Esa es la mejor anécdota que puedo decir. No, no hablamos nada. Nada, cero. O sea, ya estaba cansado de hablar, había hablado 8 horas en Quito y no hablamos nada Pero todo qué el camino. extraño, ¿no? O sea, como Sí. muy seco ahí la relación. Sí, ¿no? sí. Pero ya en Guayaquil, ya un poco, yo creo que estaba le cogió el aire. Yo creo que Claro. la altura le hizo un poco mal y estaba con dolor de cabeza, pero no decía nada. Se tomó una de esas pastillas de menta, cerró sus ojos y se fue en paz. Entonces estuvo interesante. Y de las más así raras, que también de esas cosas que tú dices que raro, hay un señor que se llama Steve Wozniak, que es el socio de Steve Jobs, los creadores de Apple. ¿Ya? Y recién había fallecido Steve Jobs y esto fue en el año 2012. Y al 2013 vino Wozniak al Ecuador. Entonces igual fue al aeropuerto, lo retiré y todo. Y se sentó al lado mío. Y yo, en vez de mirarle la cara, iba mirando el reloj que tenía. Entonces tenía un reloj tan raro que eran un cátodo y un ánodo, 2 pilas. Y su reloj se movía así. Entonces él tenía que mover la muñeca para saber la hora y el reloj tiene pilas. Y tú toda la atención así como, ¿qué aparato tan raro trae? Nunca le vi la cara, solo me pasaba viendo el reloj hasta que me dijo, ¿hay algún problema? Y le digo, nunca había visto un reloj así. Y me explicaba, ¿qué es eso que traes en la mano? Y me explicaba cómo funcionaba. Y entonces son anécdotas interesantes. Qué divertido. ¿No? ¿Cómo seleccionas de esos perfiles que luego dices, él puede ser un conferencista súper top para el país? Me gusta leer muchos libros que hablan acerca de cómo puedes aprender las power skills o las soft skills que ayudan a que los líderes, a que los empresarios puedan manejar mejor equipos de trabajo, puedan sortear mejor la adversidad. Porque a los empresarios les gusta saber, ¿no? Les gusta conocer, o sea, es un muy buen perfil, o sea, el tema de la charla ejecutivos. Así es. Es lo que se perfila en seminario, ¿no? Así es. Y me gusta mucho, siempre estoy pendiente de lo que pasa en el World Economic Forum, cuáles son las tendencias que se están topando en el año. Las tendencias de hace 2 años era la innovación, vino Tim Brown al Ecuador. Las tendencias del año pasado era la salud mental, traje a Deepak Chopra. Entonces, a lo que voy es, o sea, siempre trato de ir alineada a lo que están buscando los grandes líderes en el mundo, porque en realidad a veces vivimos muy metidos acá en lo que nos pasa en el Ecuador, y yo creo que sí es importante tratar también de escuchar hacia dónde se están moviendo esas esas brújulas que los grandes empresarios en el mundo y que las empresas y los emprendedores están buscando para poder ser productivos, ser felices, porque ahora tenemos generaciones nuevas que buscan eso, y por supuesto para ser sostenibles, ¿no? Y en el Ecuador, ¿te has encontrado con buenos speakers que digas, él puede abrir o qué le hace falta también a esta industria de quienes quieren también potenciar ese lado y porque, por ejemplo, siempre estamos pensando en grandes speakers y que me parecen espectaculares como Cala, como estos diferentes que son como wow. ¿Qué le falta al ecuatoriano porque hay muchos que quieren llegar a ser este tipo de speakers? ¿Cómo le ves tú que estás en la industria? Bueno, yo creo que ha sido maravilloso la evolución que se tuvo después del COVID, porque todo el mundo aprendió a hablar en un micrófono y todo el mundo aprendió a hablar en una pantalla, ¿no? Todo el mundo aprendió a hablar en público. Te voy a frenar un poquito para que hagamos un salud. Ay, muchas gracias. Y antes de que me contestes, quisiera saber por qué escogiste este espumante, para conocerte un poquito más. Bueno, en mi casa tomamos mucha cava. Mi esposo es hijo de español. Se llama Oriol. Mi hijo también se llama Oriol, el abuelo se llama Oriol, entonces son españoles, la familia de mi esposo. Entonces en mi casa la cava no falta para cualquier reunión. ¿Y tu favorito es el espumante cava. Que no sea tan dulce? La cava, así es. La cava, la brut, que es un poco menos que la semi-brut, que es más dulce, ¿no? Sí, el brut es rico. Así que salud por eso y muchas gracias porque estas bebidas deliciosísimas nos llegan cortesía del Hotel Le Parc. Vengan ustedes por favor a la cafetería Le Picur, que tiene unas delicias, recién pasó la temporada de fanescas, más bien tienen también unos almuerzos ejecutivos súper top y les invito a conocer además el espacio de coworking. ¿Lo has conocido? Sí, es lindísimo. Espectacular, ¿no? Estoy fascinada de ver la vista. No había entrado a la parte de acá, pero sí al hotel. Y realmente estoy fascinada. Espectacular.
Qué bueno, muchas gracias también a la Teleparque que nos apoya en este programa de Como Niña. Ahora sí, siguiendo con lo que me estabas comentando de que después del COVID fue que empezaron a generarse también levantarse estos perfiles como más de Así es. speakers. Creo que hoy la gente se preocupa más por aprender a hablar en público, que no es lo mismo que aprender a hablar tal vez en hacer un video. Hablar en público requiere primero de habilidades, preparación. Y para eso existe gente que te ayuda a hablar en público. Y creo que hoy ya la gente está consciente de que el autoconocimiento se puede hacer, pero siempre se necesita esas personas, esos expertos que te ayudan. Y por otro lado, también tienes que aprender a tener ese engagement con la audiencia. Claro, cómo conectar, cómo hacer que tu conferencia sea entretenida. Y conectar con las audiencias. Y por supuesto, creo que hoy hay perfiles de grandes conferencistas, sobre todo en gente en las nuevas generaciones, porque ahora tienes artistas que se dedican hacen por un lado su profesión, que pueden ser artistas de teatro, pueden ser también actores, pero por otro lado también te enseñan no solo comedia, sino también hacen stand-ups o también hacen presentaciones de conferencias motivacionales. O sea, creo que hay una muy buena generación ahora de gente que se ha lanzado por hablar en público y eso me parece interesante. Ahora, a nivel mundial, ¿qué es lo que existen academias que te preparan, por supuesto, ¿no? Pero sí creo que hay un muy buen cambio, ¿no? Después de la pandemia, así como hubieron cosas que dices, no, cosas positivas, la gente ya ha aprendido a hablar en público, un micrófono, una cámara. ¿Sabes qué? Eso me parece súper lindo y ahí te voy a contar una anécdota ahí. El Javi Montenegro resulta que después de que salió de la posta, decide un poco enfocarse en una comunicación mucho más asertiva, diferente, y se certificó con Cala, en Cala Speaker. Dice que es una cosa espectacular, o sea, desde el tema de meditación, respiración, y ahora da charlas en ese sentido de respira, contenta y cómo hablar en público. O sea, él contaba que es espectacular este tema de la preparación. Así es fundamental y creo que si no tienes, todos nosotros debemos, yo creo en la mentoría. Vamos a partir por eso, que es súper importante y qué bueno que lo haya hecho tu esposo. Pero claro, yo creo y en la con mentoría. Cara, y creó esa conexión además que le pareció espectacular, porque fue como, me certifiqué contigo, Cara le mandó ahí sus retroalimentaciones específicas, fue lindísimo y aprendió, ¿no? Y el tema de ir mentoreando también a más gente. Es que necesitas, o sea, si tú quieres trabajar en algo y no tienes mentores, los buscas. Necesitas, y si no, pues empiezas a mirar videos. Ahora la tecnología te permite acceder a todo y puedes tener los podcasts y hay podcasts completos. Hay de todo, pero siempre es importante tener mentores para objetivos específicos, como por ejemplo lo que tú mencionas, que para hablar y aprender para enganchar, es que tiene su arte. Público. Así es. Tienes que tener mentores. Qué lindo. Quisiera ahora conocerte un poquito más. Eres madre, eres empresaria. ¿Con qué 3 palabras te identificas más? ¿Cuáles son las 3 palabras que dices, María Rosa Tapia es? Yo creo que la primera es la persuasión. Yo soy muy persuasiva. Qué lindo. La persuasión creo yo que es la habilidad que a la gran mayoría de nosotros de convencer. Nos cuesta desarrollar. Difícil. Pero es la que más satisfacción te da. Y yo soy persuasiva para todo. Para todo, absolutamente para todo. Para los temas que tienen que ver con el trabajo, con los temas que tienen que ver para mi vida familiar y personal, siempre soy muy persuasiva. Otra de esas, creo que, no sé, me gusta mucho leer. Y no solo leer, sino... O sea, eres una lectora empedernida. Sí, me encanta, pero no leo los libros físicos. Hoy leo los libros en el iPad y a veces piensan que estoy viendo series de Netflix. Entonces, estoy leyendo. Estoy leyendo, por favor. ¿Qué lees? Me gusta mucho leer. Ahora estoy leyendo Nexos del Harari. Entonces, claro. Me gusta mucho. Es una máquina, ¿no? Me encanta ese tipo de lectura. Porque aparte aprendes, ¿no? Es un maestro. Así es. Y todo lo que tiene que ver para mí con el cerebro y con todo este aspecto del cerebro y del tema de el comportamiento humano, a mí me interesa muchísimo. Eso es una de las cosas que yo aprendí mucho de ser madre. Me fascina y por eso siempre leo cosas que están relacionadas con el cerebro humano. Qué lindo. Y la otra que me define, yo creo que también es el tema de no puedo estar tranquila, me gusta hacer ejercicio, entonces me paso tengo mucha energía. Entonces, muy activa. Una de las palabras soy llena de energía, entonces me encanta. Lo he retomado
porque tuve que dejarlo en pandemia, hasta organizándose en cosas, lo retomé nuevamente y me encanta. O sea, entonces sí creo que es la energía además. O sea, eres una persona súper enérgica, persuasiva y además una lectora empedernida. Sí, pero no es enérgica, es esto de estar con energía, que Energizada tener, todo el día, o sea, sí, como muy que siempre, deportista, muy... que tengo buena voluntad para, buena Como de voluntad, buen ánimo, sí, de- siempre soy de buen ánimo y predispuesta para hacer cosas interesantes, los retos, me encantan. Claro, o sea, no es que te pesa coger y si en uno de tus eventos estás de mover el florero, mueves el florero sin problema y y eres de los que se levantan, se encogen la camisa para hacer las cosas, o sea... Y me subo en acné y si veo que no ponen bien algo, sí, soy temática, pero Qué lindo, me encanta. también de temática. Ya También salieron temática. otros más. Claro, yo también soy así, yo también, Ajá. no dice perfeccionista, a veces como el tema, tiene que estar así, 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 así. Me Sí. encanta. Otra de las cosas que yo quería saber y conocerte es tu lado como madre. Me contabas fuera de cámaras que tienes un pequeño con discapacidad. ¿Cómo ha sido todo este camino? Maravilloso. Yo creo que, yo siempre digo que yo fui una persona antes. Yo ahora digo que era muy mala antes de que nazca mi hijo, pero... Mala. Yo Eras digo ahora mala. que soy ¿Por mala. qué? Mala, pero ¿cómo? ¿En No qué sé, sentido? porque Mala yo bruja. Porque yo no conocía lo que significa la diversidad y la inclusión. O sea, nunca la había sentido o la había vivido en mi familia. Entonces, para mí eso fue un mundo totalmente Pero diferente. como mala o más bien es un tema de no Sí, tenías no tenía esa Claro, pero no creo que posibilidad mala, o sea, y tampoco me interesaba, ¿no? O sea, era Claro. algo que estaba fuera, me eduqué en un colegio donde la competitividad era Claro. así, en donde si borrabas lo que escribías con lápiz estaba mal. Te equivocaste. Todos los que han estado en el colegio alemán sabemos eso. En el colegio alemán no se podía borrar, porque te daban un Kugelschreiber como de estilógrafo para que tú escribas con estilógrafo. Oh, wow. Entonces era una cosa de súper reto, re competitivo. Sí, y entonces mira, en un mundo tan competitivo donde me educo así, donde entro a estudiar en un banco holandés, perdón, a trabajar en un banco holandés que se llamaba ABN AMRO Bank, donde también los holandeses tienen ese tipo de enseñanza completa alrededor de las habilidades ejecutivas que te pulían ahí. Entonces yo venía de un mundo de la perfección total, la competitividad total, y de repente tuve una enfermedad un poco grave, me dio un cáncer. Cuando tenía 33 años, me curé, era un cáncer complicado de un ovario izquierdo y entonces yo no tenía en mi cabeza el tema de ser mamá, porque yo ya había pasado un proceso completo, complejo, y de repente apareció María Rosa embarazada. Así que... ¿Y no estaba en tus planes? No estaba en mis planes porque no... El médico a mí me dijo, vamos a tener problemas después de este tratamiento. Entonces ni siquiera lo tomaste como, no sé, no era tu objetivo de vida. No, en ese momento no. Y mira lo que me sucedió. Tuve un hijo maravilloso que me cambió la vida por completo. Y conocí otros aspectos que creo yo que todos debemos darnos la oportunidad de algún día poder entender que el mundo de las personas o de los niños que no tienen las mismas posibilidades ni habilidades cognitivas o habilidades o destrezas que tienen el resto de niños, te retan a ti como padre, te retan a ti como madre a aprender o a poner en práctica todo lo que has aprendido durante el colegio, durante la universidad, en los trabajos que has estado. Para mí, eso fue la tesis entera de mi vida. ¿Y cómo empezó todo, todo el tema? Porque, o sea, no es el ideal. Entonces, ¿cómo lo sentiste como persona? ¿Cómo viviste ese tema de tengo un pequeño con discapacidad? Al principio fue complicado, porque como madre y mujer, ¿quién tiene la culpa? Entonces, ¿y quién tiene la culpa? ¿Quién tiene el ADN? O sea, ¿cómo así? Entonces sí, fuimos a hacernos exámenes en el exterior, en una universidad en el sur de la Florida, donde vieron el caso de mi hijo. Acá, lamentablemente, hasta el día de hoy la tecnología creo que no ha avanzado para hacer los exámenes genéticos cromosómicos. Hay hasta un punto. Y bueno, lo primero, la culpa. Entonces, además las madres cargamos con eso, ¿no? Es la primera la culpa. ¿Dónde está el tema de tu hijo? Yo tengo 2 cromosomas X y mi hijo tiene un síndrome que se llama síndrome de cromosómico frágil. ¿De dónde lo heredó? De la mamá. Tengo 2 cromosomas X. Los hombres portan cromosoma X y cromosoma Y él heredó la información de mi cromosoma errado. Y así partió todo. Entonces, primero, ¿quién tiene la culpa? Entonces, era eso de, a ver, ¿cómo vamos evolucionando en ese tema? Y a la par, la parte importante era que yo me metí de cabeza en un consejo sabio de mi mamá. Y mi madre me dijo, mira, hijita, a ti te tocó un hijo para que tú puedas poner en práctica todo lo que te ha dado a ti
la posibilidad de aprender, de viajar, de estudiar, de conocer y de trabajar. Yo para esa época ya tenía desde los 18 una gran años preparación, trabajando. entonces ha sido... Y me dijo, hijita, yo no creo que va a ser fácil. Y ahí vino el tip, encárgate de que el papá de tu hijo no quiere tener más hijos. ¿Sabes por qué? Porque él va a necesitar mucho amor, va a necesitar muchísima dedicación de parte de ustedes. Esto me lo dijo al oído, ahora ya lo puedo contar así. Hoy mi hijo tiene 15 años, tengo un padrazo, mi esposo es un ser maravilloso y te puedo decir que no es fácil manejar la discapacidad. Si como madre es complicado, como padre no te puedo ni comentar, porque los padres quieren tener hijos perfectos. Y cuando trabajas en conjunto es maravilloso. Y él es un padrazo, entonces... Qué bueno que se haya puesto también todo el tema de hacer equipo, ¿no? Hacer equipo para salir juntos adelante. Qué lindo. Así es. Y creo que esa es la parte que a nosotros nos mantiene permanentemente motivados, porque no podemos nunca caer, hay derrame, erupcionó el volcán, o pasó esto, lo que nos pasó recién, se estaba incendiando por donde vivimos ahora, y era como que no, nosotros tenemos que ver y cómo protegemos para que no nos pase nada por las vías respiratorias de mi hijo y tal. O sea, claro, siempre buscamos la forma de poder hacer que él tenga la posibilidad, siempre está cuidado por nosotros y él es feliz, él está muy bien. Qué lindo, me encanta también conocer esa faceta que te ha enseñado tanto, ¿no? Y que te ayudó y que definitivamente nos ayuda a ir creciendo y a ir evolucionando como seres humanos, porque de eso se trata la vida. Así es importante. Me ha encantado esta conversación, María Rosa. Te quiero agradecer por tu tiempo, por haber participado también en este espacio. Y quisiera saber si quieres dar algún mensaje final para cerrar, ¿no? A todas estas personas que ven en ti un ejemplo de una mujer empoderada, de una mujer que ha logrado alcanzar sus sueños y además una madre que se enfrentó al tema de tener un pequeño con discapacidad y que ha salido adelante. Bueno, creo que el consejo más importante, sobre todo tomando en cuenta el nombre de tu programa, a las niñas, hay que educarse. No dejen el colegio, es importante educarse, es importante buscar siempre fuentes de información, educarse, no dejar el colegio, entrar a la universidad, estudiar carreras que te puedan insertar en el mundo laboral. Hay unas oportunidades enormes ahora por la brecha tecnológica que tenemos, en donde se van a abrir oportunidades nuevas para nosotras, para las nuevas generaciones. El mensaje siempre para mí va a ser que las niñas se eduquen, que las niñas estudien y que opten siempre por ser mejores en el campo profesional. Ese es el mensaje que siempre voy a darles a las niñas. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber sido parte de Como Niña y queremos cerrar este programa agradeciendo también a nuestros auspiciantes, gracias a Go Social Suite. Todo lo que ustedes quieran saber en las redes sociales, vayan por favor, gratuito, consulten www.gosocialsuite.com. También a Dental Alliance, luce una sonrisa espectacular, el doctor José Maldonado, director clínico. Márquenle por favor, llámenle, hagan su cita 099-236-994. Les repito, 099-236-994. Y obviamente muchas gracias al Hotel Park, la casa del podcast. Y muchas gracias también por ese apoyo. Gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Te voy a invitar a hacer un salud final. Salud. Gracias. Gracias a todos.